huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y
tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, se secan, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor, es poder de Dios. Muy buenas tardes, amada audiencia de FM 94.1, La Predicadora. Espero que estés más que bien, bendecido, bendecida, amigo, amiga, hermano, hermana, vos que está del otro lado. Bienvenido a un nuevo programa y último programa de este año que se llama Evangelio Eterno. Mi nombre es Elías Escubilla y bueno, un placer como cada jueves. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde compartiendo palabra del Señor, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en la sintonía. Juntamente estoy acá con mi hermano Mauro Sánchez y estamos acá para hablar del Señor, para compartir un buen momento, ¿no? En la presencia del Señor. En esta radio FM 94.1, La Predicadora, estamos hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Saliendo también por el Facebook, La Predicadora Señales Antes del Fin, por la aplicación La Predicadora 94.1 para Android, y también estamos saliendo por el dial La Predicadora FM 94.1. Así que bueno, un placer poder estar, compartir con ustedes, ¿sí? Este último programa que también vamos a estar compartiendo como hacemos siempre, la misma manera que hacemos siempre, que solemos hacer. Vamos a hacer el mismo formato, ahí está, no me salía la palabra. Así que bueno, gracias a Dios por este día veraniego, al tono, estamos acá con Mauro hoy para compartir. Y bueno, no puede faltar hoy también, aparte de como cada jueves que compartimos palabra del Señor, la sección de apologética vamos a estar compartiendo también, y vamos a hablar un poco de una postura atea contra el ateísmo, y bueno, vamos a compartir algo sobre eso. Y en la segunda hora vamos a estar compartiendo, como siempre, la reflexión, el devocional, el podcast, llámalos como quiera, la meditación. Vamos a estar compartiendo también, Dios mediante, en la segunda hora. Así que te cuento que pertenezco a la congregación Ministerio El Incomparable, que se encuentra en la calle Los Jazmines 565 entre Magnolias y Gladiolos. Esto es el barrio Jardín 22 de Enero de la localidad de Ciudad de Vita, partido de La Matanza. Así que bueno, estamos sirviendo al Señor allí. Los días lunes tenemos reunión de oración, los martes estudios bíblicos de la palabra de Dios. Estamos viendo un poco de soteriología, o mayormente mejor conocido como la doctrina de la salvación, ¿sí? Lo que creemos, ¿no? Es importantísimo esto. Y también los viernes, están las reuniones de adolescentes a las 19 horas, y los domingos culto general a partir de las 20 horas. Este año ha culminado la escuela bíblica, pero bueno, tenemos estas actividades, estas reuniones. Estos días de reunión nos congregamos para exaltar el nombre del Señor, para rendirle culto a Él, como comunidad, como cuerpo de Cristo. Así que la verdad que es un placer poder seguir al Señor juntos con mis hermanos del Ministerio El Incomparable. Así que si querés visitarnos con el permiso de tu pastor, sos más que bienvenido, más que bienvenida, puedes hacerlo. Y también contarte que tenemos redes sociales, en Instagram, en Facebook, estamos como de la misma manera, Ministerio El Incomparable,
o mayormente conocido por las siglas MEI. Y también estamos en YouTube y también en el canal de WhatsApp como Ministerio del Incomparable, donde subimos también las enseñanzas, las actividades también, todo lo que el Señor nos deja hacer por su gracia, por su misericordia. Y también estamos compartiendo versículos bíblicos, versículos de la palabra de Dios. Y bueno, como cada ocasión, compartimos también en mis redes sociales, también comparto Elías Escobilla, y en Spotify como podcast. Ahí recién salido del horno, como quien dice, porque estuve ahí un poco corriendo un poquito, pero bueno, puedes encontrarlo, esta reflexión que vamos a estar compartiendo en el día de hoy y también las anteriores, puedes encontrarnos ahí en Spotify como podcast Elías Escobilla, y también la música, ¿por qué no? La música Elías Escobilla, también en YouTube estamos ahí compartiendo música para alabar al Señor. Y puedes también escuchar, y también en eliasescobilla.blogspot.com, eliasescobilla.blogspot.com, ahí en blog, mayormente conocido como esa página que se llama blog. Estoy compartiendo también todo lo que estas reflexiones en audio los compartimos también en escrito allí, porque algunos tal vez no, pero habló rápido o no se entendió, que tenés un trabalengua ahí. Bueno, ahí lo tenés ahí escrito también para que puedas leerlo a tu ritmo, a tu tiempo, tranqui, y si te es algo de bendición puedas compartirlo. Estamos para compartir, ¿sí? Pablo decía a los hermanos, a los corintios, todo es vuestro, ¿no? Así que bueno, puedes hacerlo, puedes escucharme, puedes ver los podcasts también, leerlos también en Blogspot. Así que bueno, eso es por una parte. Por otra parte, tenés acá en la radio los famosos números, ¿sí? Que puedes estar comunicándote. El WhatsApp es el 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75. Y el número de línea donde está mi amigo ahí atendiendo, Juan Osvaldo Lapor, está ahí tomándose diciendo, quiero que atender alguna llamada, dice, ¿viste? Hace calor. No, está ahí mi hermano dándome una mano también. 60 71 38 45, 60 71 38 45 es el número de línea. Y también, como bien te comentaba, el Facebook La Predicadora Señales Antes del Fin, estamos saliendo en vivo en el Facebook de la radio La Predicadora Señales Antes del Fin. Muy bien. Como siempre vamos a pasar el RIS, las alabanzas, después la sección de apologética, vamos a hablar un poco del ateísmo, la postura que ellos tienen. Eso es lo que ellos dicen, como dijo un jugador, ¿no? Contrario a mi equipo, ¿no? A mi equipo triunfador y glorioso. Pero bueno, el ateísmo dice, Jesús fue un hombre como cualquier otro. Jesús fue un hombre como cualquier otro. Y tiene que ver con lo que vamos a compartir hoy. ¿Sí? Gran tema el del día de hoy. Último programa, y no podría faltar de la mejor manera que vamos a hablar la palabra del Señor, siempre del Evangelio, que es Cristo. Y en esta ocasión nos vamos a abocar al libro mayormente conocido como el quinto Evangelio, que es el libro de Isaías. Y vamos a compartir el capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos también. ¿Sí? Una persona que lo vemos en la historia, ¿sí? Que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, más que un hombre. Y vamos a responder lo que dice acá el ateísmo, ¿no? Que Jesús fue un hombre como cualquier otro. No, Él es más que un hombre. Y vamos a compartir capítulo 11, versículo 5 en esta ocasión. Y no podemos irnos en este año sin hablar un poco de lo que es la Navidad. La próxima semana, ahí, ¿viste? Yo le dije a Mauro, no, hoy no traiga la sidra, no traiga el pan dulce, hoy no, la próxima semana, quédate tranquilo. Me dijo, viste, bueno, la próxima semana. Pero no podemos irnos sin hablar de esto. Vamos a hablar de esto y vamos a enfocar en este versículo 5 del capítulo 11 que nos habla del reinado justo del Mesías. Bueno, Isaías es conocido y se le denomina el quinto evangelio porque tanto como los evangelios habla Isaías de la primera venida de Cristo, profecías, y también de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Hasta habla incluso de los cielos nuevos y la tierra nueva. Es
completo este libro, 66 capítulos que nos hablan profecías, ¿sí?, de doble referencia. Y en esta ocasión vamos a ver esta doble referencia también, a qué se enfoca esto, ¿sí?, en el contexto inmediato al pueblo que estaba en cautiverio y donde decías, quédense tranquilos, o Emanuel, por ejemplo, hay pronunciaciones así, y decís, bueno, o Emanuel, claro, Dios con nosotros, ¿sí? Y quería decir, quédense tranquilos, o Emanuel, o Dios está con ustedes, ¿no? Y acá en el capítulo 11 vamos a leer versículo 5, dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Lo leo nuevamente. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y permítanme leer versículos anteriores del versículo 1 que dice de esta manera, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y dice, no juzgará, versículo 3, según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Sí? Esta persona estamos hablando nada más y nada menos que del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo en los Evangelios, según oigo de mi Padre, así hago. Vemos cómo se cumple esto. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y el 5, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vamos a hablar un poco en esta ocasión, así que quédate en la sintonía, acerca, y es el título de este programa, último programa del año, ¿sí? En Evangelio Eterno estamos en vivo y vamos a hablar del cinturón del niño. Mirá qué título, ¿eh? El cinturón del niño. Vamos a hablar y mencionarnos algunos puntos, el contexto de esperanza en medio de la cautividad. Te voy a invitar a que te quedes en estas 2 horas, vamos a hablar un poco de esto, ¿sí? Cuál es el contexto inmediato, esta esperanza en medio de la cautividad, qué es la injusticia, qué es la justicia de este mundo, disfrazada, ¿sí? La injusticia disfrazada de justicia, como trapos de inmundicia, como bien lo dice también este libro, ¿no? Este profeta, por mandato de Dios. También vamos a ver el cinturón, que no es un adorno, sino que es sustento. ¿A qué nos referimos con el cinturón? Y cómo acá habla de esto, ¿no? Por eso me gusta también otras versiones. Por ejemplo, versículo 5 dice, llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa, en la nueva traducción viviente interior. En otras versiones dice, la justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. También la Nueva Biblia Española dice, se terciará como banda la justicia, y se ceñirá como fajín la verdad. Acá nos habla como faja, ¿no? Es tremendo, hermanos, esto. También en otra versión, se los leo, que dice de esta manera, porque estará revestido de equidad y verdad. Esta es una Biblia más dinámica, la Nueva Biblia viva, pero también tenemos la Biblia textual que dice, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Gloria al nombre del Señor. Y también tenemos la Biblia hispanoamericana, que también es interesante lo que nos dice. La justicia será su ceñidor, la lealtad rodeará su cintura. Vamos a hablar, como bien te comentaba, esto, de que no es un adorno este cinturón, sino es sustento. Vamos a hablar de la justicia ceñida en los lomos de Cristo. ¿Qué implica esto para la iglesia? ¿Qué aplica esto para nosotros hoy en día? Que tiene que ver con la Navidad, que tiene que ver con la justicia de Dios manifestada cuando este niño, ¿sí?, que tenía este cinturón, ¿sí?, se dio a conocer el resplandor de la gloria del Señor, la misma imagen
de su sustancia vino a este mundo. Vamos a hablar esto y también acerca de la fidelidad ceñida en la cintura. No solamente justicia ceñida en los lomos, sino qué significa la fidelidad ceñida en la cintura, ¿sí? ¿Qué significa? En otra versión leíamos lealtad, ¿sí? Lo contrario al cautiverio donde estaban, donde había traición, lo contrario donde había injusticia, ¿sí? Donde el mismo pueblo también por desobediencia estaban ahí. No nos olvidemos de eso. También vamos a hablar de un niño, pero con virtudes eternas, ¿sí? ¿Qué implica, sí, que nos pongamos el cinturón del niño? ¿Sí? Vamos a hablar un poco de esto. Y también Emmanuel hecho presencia. Hoy hablábamos, ¿no? Compartí al comienzo recientemente, de que, bueno, no queda meramente como una palabra remota o distante esto, sino que se cumple en el pueblo de Dios y también en nosotros. En el pueblo de Israel, ¿no? A eso me refiero. Sino que también se cumple en la iglesia del Señor. Dios está con nosotros. Y también vamos a hablar, hermanos, otros puntos más. Preparación para la batalla verdadera. La preparación para la batalla verdadera. ¿Qué implica la justicia y la fidelidad en los lomos de este niño, ¿sí? Revestido de justicia y fidelidad? Esto que tiene que ver que no era desapercibido y que no era indiferente al pueblo de Israel en cuanto a lo que Dios es, en cuanto a los atributos de Dios. Estos atributos solamente se aplican al Dios eterno y lo vemos en este niño. Vamos a ver el cumplimiento en Cristo, porque sabemos, ¿sí? Cuando hablamos de este niño, del cinturón del niño, estamos hablando de Cristo, Jesucristo, ¿sí? La continuidad bíblica del símbolo, también vamos a hablar, la continuidad bíblica del símbolo, no solamente en Isaías, sino que te voy a invitar a que vayamos a los evangelios, también lo vamos a escuchar, que vayamos a Apocalipsis y que vayamos mientras tanto en este tiempo dispensacional de la gracia a la iglesia también. ¿Qué implica esto? El impacto comunitario también, no solamente de manera individual, sino comunitario, la comunidad. Y vamos a hablar de la Navidad y el cinturón del niño. ¿Qué tiene que ver, qué relación tiene esto la Navidad con el cinturón del niño? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Vamos a hablar un poco esto de la celebración, que la celebración, celebrar la Navidad, ¿sí? Implica que reine su justicia y su fidelidad en la familia, en el hogar, en el corazón de cada persona. Bueno, ahí te estoy haciendo un anticipo, viste, un pantallazo. Y por último también un llamado final. Como siempre decimos, el Evangelio eterno es vida práctica el Evangelio, así que no nos podemos ir sin alguna apreciación para nuestras vidas. Dicho esto, ¿sí? Vamos a compartirlo esto en la segunda hora, así que quédate en la sintonía, tenés los números, creo que no me olvido absolutamente de nada, ¿sí? Pero bueno, vamos a orar al Señor y vamos a pasar el Reels como siempre lo hacemos y las primeras canciones. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu amor, por tu fidelidad, gracias Señor porque tú nos has ayudado hasta este momento, incluso nos ayudas, nos sostienes. Gracias Señor por cada hermano y hermana que están del otro lado, bendice sus vidas Señor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, límpianos Señor, limpia nuestros corazones. Te necesitamos, te amamos, te bendecimos, Señor, y que en esta tarde, como tú, Señor, me has ministrado con esta palabra, Señor, que también nosotros podamos ser tocados, ministrados por el poder de tu Espíritu Santo, mediante el instrumento que es tu palabra viva y eficaz, para que de esa manera nosotros podamos aplicar lo mucho de lo que tú nos hablas, Señor, para que de alguna manera, Señor, podamos ceñir los lomos, como lo dijo Pedro, Señor, de nuestro entendimiento, Padre, con tu justicia y con tu fidelidad. Padre Santo, esto es aplicable y podemos seguir tus pasos, Jesús, en nuestro corazón, en nuestras vidas, cada día hasta que tú vengas. Por eso te amamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté guiando, ministrando. Oro por cada hermano y hermana que estén pasando por problemas particulares en sus vidas. Extiende tu mano de poder y de sanidad. En el nombre poderoso de Jesús abrimos este programa. Amén y amén. Vamos ahí. Las hojas cada vez se secan.
what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, los cielos en armonía, a ti adoramos. We'll see you break down every wall.
gracias a Él estamos vivos. Murió y nos dio la salvación. ¡Salvación! Murió y nos dio la salvación, querido. Nos dio la salvación, ¿sí? Con justicia como cinto de sus lomos. La justicia cinto de sus lomos y la fidelidad Señor de su cintura. Ese niño que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino a este mundo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, dice Filipenses, que se humilló estando en una condición de hombre, hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Dijo, según oigo de mi Padre, así hago. Tremendo, Él vino a cumplir. Murió y nos dio la salvación. Por eso, querido amigo, ¿te parece si hacemos sonar las trompetas? La última trompeta del año que sonará en esta sección de apologética que lo presentamos así. Esto es sección de apologética. Defensa de la fe cristiana, con respuestas directas ante las principales doctrinas y creencias equivocadas de sectas y religiones. Muy bien, vamos a responder esta postura atea. Sabemos lo que es el ateísmo, ya lo hemos compartido varias veces, ¿no? Es la negación de la creencia de uno o más dioses, niega lo sobrenatural y restringe su universo al intelecto y lo que perciben de los sentidos. El ateo desconoce la existencia de Dios y se refugia en la teoría de la evolución para explicar el origen del universo y el mundo como se conoce hoy. Es de notar que la teoría de la evolución tiene grandes lagunas, le hemos compartido anteriormente, e inconsecuencias científicas. Muy bien, vamos a compartir en esta ocasión esta postura atea que ellos dicen que Jesús fue un hombre como cualquier otro. ¿Sí? Le voy a pedir a mi hermano, si está ahí, que me pueda subir un poquito la cortina, un poquitito, esa es la sección porque no escucho nada. Bien, ahí está. Y vamos a compartir esto, ¿no?
Jesús fue un hombre como cualquier otro. Vamos a 2 de Pedro 1:16, que dice de esta manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, dice Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Acá, hermanos, Pedro niega que Jesús sea un mito o un cuento. Se declaró testigo presente de la divinidad de Cristo. En otras palabras, lo que vemos es lo siguiente, ¿sí? Ellos lo que cuando dicen que fue un hombre como cualquier otro, el ateísmo dice que sostienen que Jesús fue solo un maestro moral, un líder religioso o un personaje influyente, pero niegan su divinidad y su singularidad. Pero como hemos leído lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1:16, el apóstol Pedro rechaza explícitamente la idea de que el cristianismo esté basado en mitos o relatos simbólicos. Él se presenta como testigo ocular. Un testigo ocular es aquel que lo vio, lo tocó, habló con él, caminó con él, ¿sí? Pasó días, años enteros con él, ¿sí? Él se presenta así, como un testigo ocular de la gloria de Cristo, particularmente en la transfiguración. Él lo vio glorificado con Juan y Jacobo en el monte Tabor. Esto lo vemos en los evangelios, ¿no? Y escucharon la voz del cielo, que era Dios diciendo: este es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. Si Jesús hubiera sido un hombre más, entre comillas, no habría nada extraordinario para qué atestiguar, ¿sí? Sin embargo, Pedro afirma haber visto su majestad, un término reservado para Dios, su majestad. ¿Cuál es la conclusión que podemos ver en primera instancia? El testimonio apostólico nos dice que no nace de la especulación, sino de experiencia directa. Estuvo de cara a cara, lo vieron al Señor. Otro versículo, Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Qué interesante, ¿no? Lo que decía la gente. Jesús no solo dijo ser el Hijo de Dios, sino que lo probó con milagros y señales de poder. Esto es lo que nos habla, ¿sí? La multitud reconoce que las obras de Jesús superan toda expectativa mesiánica. Lo supera. Por eso dijeron: uno que haga más que este, dice. No se trataba solo de palabras elocuentes, sino de señales visibles y verificables, sanidades, liberaciones, autoridad sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando le dice al viento y a la tempestad: calla, enmudece? Y cesó el viento, se hizo grande bonanza. Qué tremendo, ¿no? Autoridad sobre la naturaleza y poder sobre la muerte, porque Él es el único que resucitó de entre los muertos, hermanos. Qué tremendo. Un hombre común puede enseñar, claro que sí, pero Jesús demostró con hechos lo que afirmaba con palabras. ¿Cuál es la conclusión a este texto también que hemos leído? Sus obras no encajan en la categoría de un simple ser humano. No podemos encasillar a Cristo en la categoría como hacen los ateos, ¿sí? No, de un hombre común, no. No encaja en la categoría de un simple humano. Pero también, último versículo que quiero compartir, Juan 10, 37 al 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, dijo Jesús, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mas si las hago, dijo Jesús, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10, 37 al 38. Tremendo, hermanos, ¿sí? Jesús no pidió una fe ciega. Él invitó a evaluar evidencias concretas. Sus milagros no eran actos aislados, sino la manifestación, hermanos queridos, de una unidad esencial con el Padre. Jesús es la misma esencia con el Padre. Jesús es Dios, ¿sí? Acá Jesús se coloca en una posición imposible para un mero hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque no dice Dios me ayuda. Tremendo. ¿Saben qué dice?
como lo hemos leído, Él dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. ¡Wow! Jesús no dijo, Dios me ayuda, sino el Padre está en mí y yo en el Padre. Nosotros oramos como decimos, Señor, ayúdame. El Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuál es la conclusión también? Jesús se presenta como participante de la misma naturaleza divina. Tremendo. Por eso vemos el impacto histórico de Jesús, ¿sí? Que este impacto histórico de nuestro Señor confirma su singularidad. Si Jesús fue solo un hombre, tenemos que preguntarnos esto. ¿Por qué su muerte no apagó su movimiento, sino que lo multiplicó? Vuelvo a repetir. Si Jesús fue solo un hombre, ahora estamos acá con más, ¿cuántos años pasaron? Muchos. Pero si Jesús fue solo un hombre, podemos preguntarnos esto, ¿por qué su muerte no apagó su movimiento? Le dejamos, no, ya está un simple hombre, sino que lo multiplicó. Se multiplicó. Otra pregunta, tenemos que preguntarnos por qué hombres comunes dieron su vida afirmando haberlo visto resucitado. Dieron su vida. Los apóstoles, ¿sí? Los padres de la iglesia del primer siglo, de la era cristiana, la era de la iglesia, lo vemos aún en este tiempo, personas que están en Medio Oriente, hermanos que dan su vida. Nadie moriría por una mentira. Y otra pregunta que tenemos que hacernos, siendo honestos con nosotros mismos, ¿por qué su mensaje sigue transformando vidas 2000 años después? ¿Por qué el mensaje de Jesús sigue transformando vidas después de tantos años? Un hombre común deja recuerdos, ¿verdad que sí? Una persona común. Jesús dejó adoradores, Jesús dejó testigos y Jesús dejó una fe viva que desafía el tiempo. Tremendo. Por eso, ¿cómo se llama el programa? Evangelio Eterno. No es moderno ni antiguo, sino que es eterno. Y porque la fe, ¿sí?, viva en el Señor desafía el tiempo. No entiende de tiempo, de cultura. Mira, el Evangelio dejó adoradores, testigos y una fe viva que desafía el tiempo. Por eso la conclusión general de todo esto es que Jesús no encaja en la categoría de un hombre como cualquier otro. Por sus afirmaciones, obras, testigos oculares y efecto histórico, solo hay 3 opciones lógicas. Así que, amigo, amiga, toma nota y decidí. ¿Qué opción te quedás? ¿Con cuál opción te quedás, hermano, hermana, vos que estás del otro lado? Primero, fue un mentiroso. Número 2, fue un loco. O número 3, fue quien dijo ser Dios hecho hombre. La evidencia bíblica irracional apunta con claridad a la tercera. No a que fue un mentiroso o que fue un loco, sino que fue quien dijo ser Dios hecho hombre. Por eso quiero terminar con Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este verbo que se hizo carne y que la justicia es el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es tremendo, hermanos. Jesús es más que un hombre, es el verbo hecho carne, ¿sí? Y vino en un pesebre, nació, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sabemos la historia, ¿sí? Pero Él tiene que nacer en el corazón de cada ser humano. Así que vamos a la próxima canción, ¿sí? Y esto fue otra sección de apologética y hemos respondido. La postura del ateísmo no. Jesús fue quien dijo ser Dios hecho hombre. Jesús es Dios. Vamos. Ese niño tiene que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Ahora lo recuerda Navidad por la
las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. Y no es un capricho, él me dijo que me librará de todos los bichos. Cielo y tierra pasa, pero no la promesa que me ha dicho. Ese niño no puede esperar que pasen los días. Esta puede ser la Navidad que cambie mi vida. No me pierdo esta oportunidad que me queda aquí servida. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. Ese niño va a nacer, ¿sí? Y nació y tiene que nacer en nuestro corazón pesebre. Estábamos escuchando ahí Rescate, esta canción Corazón Pesebre. Así que estamos en vivo, querido, no te vayas, ya vamos a ir al tema. En la segunda hora me queda un minutito para la tanda publicitaria, ¿sí? Y los números son 11 60 39 33 75. ¿Lo anotó? 11 60, me salió al locutor, ¿no? 60 39 33 75 y el número de línea 60 71 38 45 60 71 38 45. Facebook La Predicadora, señales antes del fin. Así que estamos en vivo hasta las 5 de la tarde, así que no te vayas, quédate en la sintonía. Quiero compartir después otra canción más y luego ya también vamos al tema que estamos compartiendo, el cinto o el cinturón del niño. ¿Viste? Usá cinturón, yo, ¿viste? Porque soy muy flaco, ¿viste? Si no, ¿viste? Es importantísimo. Vamos a ver qué simboliza esto, a qué se refiere. Así que en la segunda hora vamos a hablar un poco de esto relacionado con la Navidad. Vamos a la tanda y luego volvemos. Espacio publicitario. Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan te invita a escuchar Voz de Belén todos los sábados 13 horas. Sintoniza Radio La Predicadora 94.1. Te esperamos en la calle Soberanía Nacional 2528. Soberanía Nacional 2528. Entre Luis Bernet y Zamudio, en el centro de Gregorio de la Ferrere. Los días lunes, miércoles y sábados 19:30 horas. Domingo 10 de la mañana. Busca
Búscanos en Facebook como Belén Casa de Pan. En YouTube como Belén Casa de Pan. Te esperamos, Dios. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más, probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. La verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Hola amigos de Radio La Predicadora, Danilo Montero les envía un abrazo, que Dios les siga bendiciendo a través del mensaje de este emisor. Cuídense. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Vuelve la segunda temporada de Jehová es mi guerrero. Una vigilia radial poderosa para fortalecer tu espíritu y clamar juntos en unidad. Todos los viernes de 23 horas hasta las 2 de la madrugada por FM 94.1, La Predicadora, en enlace con Radio Antorcha, FM 93.7, con la conducción de los pastores Mari y Rubén Barrios, trayendo palabra, oración, alabanza y la presencia viva de Dios. Búscanos en Facebook como La Predicadora 94.1, señales antes del fin. No te lo pierdas, porque para Dios nada es imposible. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Muy bien, estamos en la segunda hora de Evangelio Eterno, no te equivocaste, estamos en vivo en este último programa del año, así que un placer poder compartir todos estos programas. La temporada anterior, viste que está muy de moda, viste, temporada y eso, ¿no? El proceso anterior, bueno, la temporada anterior estuvimos un poquito más, creo que arrancamos, ¿no? Por septiembre de 2023 incluso. Porque te acordás que empecé, como que seguí de largo yo, ¿viste? ¿Viste? Estábamos con los cortos, igual ahí, ¿viste? Con los cortos ahí, bronceados, ¿viste? Veníamos de la Pelopincho y hacíamos el programa, no, un poco tan así, pero... Mauro venía con la toalla así, ¿viste? Antiparra y con las patas de rana venía. Se fue a bucear, Mauro, dije yo, ¿qué pasó? Me acuerdo de esas temporadas, ¿no? Que después terminábamos de hacer el programa y jugábamos a las bombitas de agua en la calle y todo. Con Emma se enganchaba también, Emma, un saludo. Es un chiste, pero... ¿Te imaginas? Bien, estamos en vivo y quiero pasar una canción, no sé si son de... Viste que ahora empieza estamos... hablo en congregación de iglesia, cantamos los signos de Navidad, ¿no? Es hermoso, villancico. ¿Te sabes alguno, Mauro, vos? ¿Alguna canción o no? Noche de paz, noche de paz, puede ser, ¿no? Ahí con mi sobrino, ayer estábamos compartiendo en la casa de mi hermana, también celebrando su cumpleaños, y él toca la melódica, ¿sí? El tecladito, y se sabe tocar esa canción, la tocó en los cultos. Así que, por ejemplo, está ese, hay varios signos, ¿no? Tú dejaste tu trono, ven a mí, corazón.
o Cristo, y bueno, y demás. Pero yo quiero compartir una canción que no es muy, tal vez está adaptada al español también, que es un villancico, ¿sí? Y lo quiero compartir en la versión punk de esta banda que me gusta mucho, que se llama Relien K, ¿sí? Que significa ángeles cantando están, la canción se llama, ¿sí? O ángeles, lo escuchamos cantando en las alturas, en la traducción, ¿sí? Así que bueno, quiero compartir esta canción que también la hemos cantado en alguna vez, viste, Mauro, en mi congregación, la hemos comentado con los chicos, pero no le hicimos esta versión, pero estaría bueno hacerla. Es cortita y al pie, ¿no? Pero vamos a escuchar esta canción también, y luego vamos a hablar y vamos a presentar luego el podcast. Vamos. Muy bien, estábamos escuchando esta canción, Ángeles que hemos escuchado en lo alto, decía. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria a Dios en las alturas. ¿Sí? Decía. Después, pastores, ¿por qué esta jubilosa celebración? ¿Por qué prolongan sus alegres melodías? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Dice, que inspiran su canto celestial. Vengan a Belén y vean a Cristo, cuyo nacimiento los ángeles cantan. Vengan a adorar de rodillas a Cristo nuestro Señor, el recién nacido Rey. Gloria a Dios en las alturas. O mayormente adaptada, decía, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Así que estábamos escuchando esto, ¿no? Y como estamos compartiendo, Él nació y en parte se cumplió esta palabra en Isaías capítulo 11, y acá vamos al tema del día de hoy, ¿sí? 11 versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Lo vimos, ¿sí? Concepto inmediato, se cumplió en la primera venida de Cristo, porque lo vamos a escuchar también, características de Cristo, lo vieron como Pedro, como estamos compartiendo, como testigo ocular, con los 12, los apóstoles, ¿sí? Con las personas que Él sanó, restauró, aquellas personas que lo pudieron ver. Pablo incluso lo vio al Señor glorificado, ¿no? Ese encuentro que tuvo camino a Damasco. Bueno, y también lo vemos que Él vendrá en Apocalipsis, y uno de sus nombres es fiel y verdadero. La fidelidad Señor de su cintura, cuando vengan montado en el caballo blanco. Nosotros vendremos con Él, hermanos, es una realidad escatológica. Así que, como dijo una persona, abróchense en los cinturones, vamos a ir ahí. Te invito a que puedas prestar atención a esta nueva reflexión, que sea de bendición para nuestras vidas, el cinturón del niño. Vamos ahí.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro nuevo tiempo de reflexión. Hoy, el cinturón del niño. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías capítulo 11, versículo 5. Hace muchos siglos fue anunciado en época de cautividad que habría fruto, justamente en donde nadie veía condiciones favorables. El pacto que Dios estableció con David estaba brotando, vaciándose, me gusta decirlo de esa manera, desde la misma presencia eterna de Dios. El resplandor de su gloria yacería en medio de su pueblo. Emmanuel ya no sería meramente una palabra remota entre los sufrientes judíos, sino que sería el nombre de aquella vara que saldría del tronco de Isaí, y en donde el cinturón se mostrará entre la injusticia de este mundo caído. El cinturón del niño, anunciado por Isaías, no era un adorno externo ni un símbolo vacío, sino la manifestación de una realidad interior, justicia y fidelidad ceñidas como fuerza vital. En medio de la cautividad, cuando los ojos humanos solo veían ruina y sequedad, Dios estaba preparando un brote, una vara que surgiría del tronco de Isaí. Allí, donde todo parecía muerto, la vida se abriría paso. La justicia sería como un cinto firme, que sostiene y da estabilidad, y la fidelidad como un ceñidor que guarda el corazón. El pueblo, quebrantado por la opresión, recibiría la noticia de que Emmanuel no era un concepto lejano, sino una presencia viva que se ceñía en medio de ellos. El niño, con su cinto, representaba la victoria de la verdad sobre la mentira, de la luz sobre las tinieblas, de la esperanza sobre la desesperación. Ese cinto no se desgastaba con el tiempo, porque no estaba tejido por manos humanas, sino por la misma eternidad. La justicia que lo envolvía era perfecta, sin mancha, y la fidelidad que lo ceñía era inquebrantable. En contraste con los reinos de la tierra, que se sostenían por la fuerza de las armas o por la astucia de los hombres, este reino se afirmaba en la pureza de la justicia y en la constancia de la fidelidad. El niño, ceñido por estas virtudes, se convertía en señal para los pueblos. Lo que parecía débil era en realidad lo más fuerte, lo que parecía pequeño era lo más grande. El cinturón del niño era la proclamación silenciosa de un gobierno distinto, donde la verdad no se negocia y la fidelidad no se traiciona. Así, el pueblo aprendía que la justicia no era un concepto abstracto, sino un poder que sostiene la vida. El cinto del niño recordaba que la justicia es lo que mantiene firmes los lomos, lo que da fuerza para caminar en medio de la adversidad, y la fidelidad, ceñida en su cintura, mostraba que Dios no abandona, que su pacto permanece, que su palabra se cumple. En un mundo marcado por la injusticia, el cinturón del niño era un contraste radical. Mientras los hombres se ceñían por violencia, él se ceñía con justicia. Mientras los poderosos se afirmaban en la mentira, él se afirmaba en la fidelidad. El pueblo, al contemplar esa señal, podía levantar la mirada y reconocer que la esperanza no había muerto. El cinturón también evocaba disciplina y preparación. Como un guerrero que se ciñe antes de la batalla, el niño estaba preparado para enfrentar la injusticia del mundo. Pero su batalla no sería con espadas ni lanzas, sino con la fuerza de la verdad y la constancia del amor. Cada paso que daba estaba sostenido por ese cinto, y cada palabra que pronunciaba estaba respaldada por esa fidelidad. El pueblo, al ver al niño, comprendía que la verdadera victoria no se logra con violencia, sino con justicia. No se asegura con traiciones, sino con fidelidad. El cinturón del niño era, entonces, la proclamación de un nuevo reino, un reino que no se parecía a ninguno de los anteriores. En medio de la cautividad, esa visión era como agua en el desierto. Los corazones cansados podían descansar en la certeza de que Dios estaba obrando. El cinturón del niño era la señal de que el pacto con David no había sido olvidado, que la promesa seguía viva, que la raíz de Isaí aún tenía savia. La justicia y la fidelidad no eran adornos,
sino fundamentos. El pueblo podía confiar en que, aunque todo alrededor se derrumbara, el cinturón del niño permanecería firme. Esa justicia ceñida en sus lomos sería el sostén de los débiles, y esa fidelidad en su cintura sería el refugio de los que temían. El cinturón del niño entonces se convertía en un llamado a la esperanza. Invitaba a los cautivos a creer que la injusticia no tendría la última palabra, que la fidelidad de Dios no se quebraría, que la justicia se levantaría como un cinto que sostiene la vida. En cada generación, esa imagen seguía viva, recordando que el reino del niño no se funda en la fuerza humana, sino en la justicia divina. No se sostiene en la astucia de los hombres, sino en la fidelidad eterna. Y así, el pueblo aprendía a esperar, a confiar, a caminar ceñido por la misma justicia y fidelidad que ceñían al niño. El hecho de que el niño cargara la justicia y la fidelidad no era un detalle menor, sino el corazón mismo de la promesa. Isaías no habla de un rey cualquiera, ni de un líder que se sostendría en estrategias humanas, sino de uno que desde su infancia estaría ceñido por virtudes divinas. La justicia y la fidelidad no eran atributos externos que se le añadirían más tarde, sino la esencia misma de su ser. Por eso era importante que el niño las llevara, porque desde el inicio su identidad estaría marcada por aquello que sostiene el universo, lo que da estabilidad al pacto, lo que revela el carácter de Dios. La justicia ceñida en sus lomos significaba que todo lo que él haría estaría alineado con la verdad de Dios. No habría corrupción en sus juicios, ni parcialidad en sus decisiones. El pueblo necesitaba un rey que no se dejara seducir por el poder ni por la riqueza, sino que gobernara con equidad. En un mundo donde la injusticia era la norma, el niño sería distinto. Su cinturón sería la justicia misma. Esto era vital porque el pueblo había sufrido bajo líderes injustos que buscaban su propio beneficio. El niño, en cambio, sería el contraste perfecto, un gobernante que se ciñe con justicia, que sostiene la vida con rectitud, que no se desvía ni a derecha ni a izquierda. La fidelidad ceñida en su cintura mostraba que el niño no sería inconstante ni voluble. El pueblo había experimentado la traición de reyes que olvidaban el pacto, que se inclinaban ante ídolos, que abandonaban la palabra de Dios. Pero este niño sería diferente. Su fidelidad sería firme, inquebrantable, eterna. Era importante que él cargara la fidelidad porque el pueblo necesitaba seguridad, necesitaba saber que el pacto no se rompería, que la promesa no se olvidaría. La fidelidad del niño era la garantía de que Dios no abandonaría a su pueblo, de que su palabra se cumpliría, de que su amor permanecería. Además, que el niño cargara la justicia y la fidelidad desde su infancia mostraba que estas virtudes no eran añadidas por la experiencia humana, sino que eran parte de su naturaleza divina. No se trataba de un aprendizaje progresivo, sino de una identidad eterna. El niño no necesitaba crecer para aprender justicia, porque ya estaba ceñido por ella. No necesitaba madurar para ser fiel, porque ya estaba rodeado de fidelidad. Esto era crucial porque aseguraba que su reinado no dependería de la fragilidad humana, sino de la perfección divina. La importancia también radicaba en que el pueblo, al ver al niño ceñido de justicia y fidelidad, podía confiar en que su futuro estaba asegurado. No era un reino pasajero, ni una esperanza efímera, sino una realidad firme. La justicia y la fidelidad eran los cimientos de ese reino, y al estar ceñidas en el niño, se convertían en la base de la esperanza del pueblo. El cinturón del niño era, entonces, la proclamación de que el pacto de Dios con David seguía vivo, que la promesa se estaba cumpliendo, que la luz estaba brillando en medio de la oscuridad. En términos teológicos, era importante porque la justicia y la fidelidad son atributos inseparables del carácter de Dios. Al ceñirse el niño con ellas, estaba revelando que él mismo era la encarnación de la presencia divina. Emmanuel no era solo Dios con nosotros, en un sentido simbólico, sino una realidad concreta. El niño llevaba en su ser la justicia y la fidelidad de Dios. Esto era vital para la salvación del pueblo.
porque solo alguien ceñido de justicia podía vencer la injusticia, y solo alguien ceñido de fidelidad podía restaurar el pacto. El cinturón del niño entonces no era un adorno sino una declaración. La justicia y la fidelidad no se habían perdido, no habían sido olvidadas, no habían sido derrotadas. Estaban vivas, ceñidas en el niño, listas para sostener al pueblo, listas para restaurar la esperanza. Por eso era importante que él las cargara, porque sin justicia el pueblo seguiría en la opresión. Sin fidelidad el pacto se rompería, pero con ellas el pueblo podía confiar en que la promesa se cumpliría, que la luz brillaría, que la esperanza renacería. Podemos incluso conectar este símbolo con Efesios 6:14, donde Pablo habla del cinto de la verdad, como parte de la armadura espiritual. El niño de Isaías ya estaba ceñido de justicia y fidelidad, anticipando esa armadura que más tarde se ofrecería a los creyentes. Así, lo que era importante para el niño se convierte en importante para nosotros: ceñirnos con justicia y fidelidad, vivir sostenidos por ellas, caminar en la verdad. El cinto del niño en Isaías 11:5 anticipa de manera profética la figura de Cristo en los evangelios, porque en él se revela la unión inseparable entre justicia y fidelidad como fundamentos de su misión. Cuando Isaías describe al niño ceñido de justicia y fidelidad, está anunciando no solo un futuro rey davídico, sino la encarnación misma del Mesías, cuya vida y ministerio se caracterizarían por la plenitud de estas virtudes. En los evangelios vemos cómo Jesús se presenta como aquel que cumple la justicia de Dios, desde su bautismo en el Jordán, donde declara que es necesario cumplir toda justicia, Mateo capítulo 3 versículo 15, hasta su enseñanza en el Sermón del Monte, donde proclama que los bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Cristo se muestra ceñido por la justicia en cada paso. Su vida no se sostiene en poder humano, ni en conveniencia política, sino en la verdad del Padre. El cinto del niño se hace visible en la manera en que Jesús confronta la hipocresía de los líderes religiosos, defiende a los pobres y marginados y revela que el reino de Dios es un reino de equidad. La fidelidad ceñida en su cintura se manifiesta en la obediencia perfecta de Cristo al Padre. En los evangelios, Jesús no se aparta de la misión encomendada, aunque ello implique sufrimiento y cruz. Su fidelidad se muestra en Getsemaní, cuando ora: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Esa fidelidad es la garantía de que el pacto de Dios no se rompe, de que la promesa hecha a David se cumple en plenitud. El niño ceñido de fidelidad se convierte en el hombre que, en medio de la traición y el abandono, permanece firme, mostrando que la fidelidad de Dios es más fuerte que la infidelidad humana. El cinto del niño también anticipa la figura de Cristo como el juez fiel y verdadero. En la visión apocalíptica, en Apocalipsis 19:11, Juan describe al Mesías glorificado. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Acá se revela la consumación de lo que Isaías había anunciado siglos antes. El niño ceñido de justicia y fidelidad se convierte en el juez que, al final de los tiempos, establece un juicio perfecto. La justicia que ceñía sus lomos en Isaías se manifiesta ahora en un juicio que no admite corrupción ni mentira. Y la fidelidad que ceñía su cintura se revela en la constancia de su palabra cumplida. La conexión entre Isaías y Apocalipsis muestra la continuidad del plan divino. Lo que comenzó como una promesa en medio de la cautividad se cumple en la encarnación de Cristo y se consuma en su venida gloriosa. El cinturón del niño es el mismo que sostiene al Cristo crucificado y resucitado, y es el mismo que ciñe al juez que vendrá a restaurar todas las cosas. La justicia y la fidelidad no son atributos pasajeros, sino eternos, y en Cristo se revelan como el fundamento del reino que no tendrá fin. Amigo, es importante notar que el símbolo del cinto aparece también en la enseñanza apostólica. Como dijimos, Pablo en Efesios 6:14 habla del cinto de la verdad.
como parte de la armadura de Dios. Este cinto que los creyentes deben ceñirse tiene su raíz en el niño de Isaías y se cumple en Cristo. Así, lo que era un anuncio profético se convierte en una realidad práctica para la Iglesia. Vivir ceñidos de justicia y fidelidad, como Cristo mismo lo estuvo. El cinto del niño entonces anticipa no solo la figura histórica de Jesús en los Evangelios, sino también su identidad escatológica como el juez fiel y verdadero. En él se unen pasado, presente y futuro, la promesa de Isaías, la vida de Cristo en los Evangelios y la visión apocalíptica de su venida gloriosa. La justicia y la fidelidad que ceñían al niño son las mismas que sostienen al Cristo resucitado y las mismas que juzgarán al mundo. De esta manera, el cinturón del niño no es un símbolo aislado, sino un hilo que atraviesa toda la historia de la salvación. Es la señal de que Dios gobierna con justicia y fidelidad, de que su pacto permanece, de que su palabra se cumple. El pueblo que escuchó a Isaías en medio de la cautividad podía confiar en que Emmanuel vendría. Los discípulos que siguieron a Jesús podían ver que la justicia y la fidelidad estaban ceñidas en él. Y la iglesia que espera su venida gloriosa puede descansar en la certeza de que el juez fiel y verdadero establecerá un reino de justicia eterna. Ahora bien, querido amigo, no podemos dejar de hablar de lo que vamos a celebrar en estos días, la Navidad. La Navidad, en su raíz más profunda, es la celebración del nacimiento de aquel niño anunciado por Isaías, ceñido de justicia y fidelidad. Sin embargo, el mundo muchas veces reduce la Navidad a luces, regalos y festividades externas, olvidando que el verdadero sentido está en dejar que ese niño nazca en el corazón del hombre, en las familias y en cada hogar. Cuando se celebra la Navidad sin ser sostenidos por su cinturón de justicia y fidelidad, la fiesta se convierte en un ritual vacío, un recuerdo cultural sin poder transformador. El cinturón del niño no es un adorno, sino el fundamento de su misión, justicia que sostiene y fidelidad que guarda. Celebrar su nacimiento sin abrazar esos fundamentos es como encender una lámpara sin aceite, como levantar un árbol sin raíces. La justicia ceñida en sus lomos significa que Él vino a enderezar lo torcido y a dar esperanza a los oprimidos, a restaurar lo que estaba quebrado. La fidelidad ceñida en su cintura significa que Él vino a cumplir el pacto eterno, a mostrar que Dios no abandona, que su palabra permanece. Si la Navidad se celebra sin esa justicia y fidelidad, se pierde el corazón del mensaje. El niño no vino para adornar la historia, sino para transformarla. Por eso se vuelve un sinsentido celebrar la Navidad sin el niño naciendo en el corazón. Porque la Navidad no es solo un recuerdo histórico, sino una invitación actual, que Cristo nazca en nosotros, que su justicia nos sostenga, que su fidelidad nos guarde. Una Navidad sin esa experiencia es como celebrar un nacimiento sin vida, como cantar villancicos sin esperanza. El mundo puede adornar las calles y llenar las mesas, pero si el cinturón del niño no ciñe nuestras vidas, todo se queda en apariencia. La verdadera Navidad ocurre cuando la justicia del niño se convierte en nuestro sostén, cuando su fidelidad se convierte en nuestra seguridad. En las familias esto significa vivir relaciones sostenidas por la verdad y la lealtad, no por la apariencia ni la conveniencia. En los hogares significa que la presencia de Cristo es la que da sentido a cada gesto, a cada encuentro, a cada celebración. En el corazón del hombre significa que la Navidad no es un día en el calendario, sino un nacimiento interior que transforma la vida. Celebrar la Navidad sin el niño es como celebrar un banquete sin alimento. Se puede tener música, luces y regalos, pero falta lo esencial. El cinturón del niño nos recuerda que la justicia y la fidelidad son lo que sostiene la vida, lo que da sentido a la existencia, lo que convierte la celebración en esperanza. Cuando el mundo celebra la Navidad sin dejar que Cristo nazca en ellos, la fiesta se convierte en un espectáculo vacío. Pero cuando el niño nace en el corazón, la Navidad se convierte en un anticipo del reino eterno, en una proclamación de que la justicia y la fidelidad de Dios están vivas y presentes.
La Navidad, cuando se desconecta del cinturón del niño, se convierte en una celebración superficial. El mundo enciende luces, prepara banquetes, intercambia regalos y canta villancicos. Pero muchas veces olvida que el verdadero motivo es el nacimiento de aquel que vino ceñido de justicia y fidelidad. Sin ese fundamento, la fiesta se transforma en un espectáculo vacío, en un recuerdo cultural sin poder transformador. Es como levantar un árbol sin raíces. Puede verse hermoso por un tiempo, pero carece de vida. El cinturón del niño nos recuerda que la justicia y la fidelidad son lo que sostiene la existencia, lo que da sentido a la celebración, lo que convierte la Navidad en esperanza. La paradoja es evidente. El mundo celebra el nacimiento del niño, pero muchas veces lo hace sin permitir que nazca en el corazón. Se recuerda a Jesús en canciones y decoraciones, pero se lo excluye de la vida diaria, de las decisiones, de las familias. Es como celebrar un nacimiento sin dar lugar al recién nacido. Por eso se vuelve un sinsentido, porque la Navidad no es solo un recuerdo histórico, sino una invitación actual. Cristo quiere nacer en nosotros hoy, ceñirnos con su justicia, sostenernos con su fidelidad. Una Navidad sin esa experiencia es como encender una lámpara sin aceite, como cantar canciones sin esperanza. La iglesia primitiva entendió esto con claridad. Para ellos, celebrar la encarnación no era solo recordar que Cristo había nacido en Belén, sino vivir como comunidad ceñida por su justicia y fidelidad. La Navidad era un llamado a la comunión, a la solidaridad, a la esperanza compartida. Era la proclamación de que el reino de Dios había irrumpido en la historia y que ese reino se sostenía en la justicia y la fidelidad del Mesías. Hoy, cuando el mundo celebra la Navidad sin esa dimensión, la Iglesia está llamada a recordar y a vivir el verdadero sentido, que Cristo nazca en cada corazón, en cada familia, en cada comunidad. La justicia y la fidelidad del niño tienen un impacto comunitario. No son virtudes privadas, sino fundamentos que transforman la sociedad. Una comunidad ceñida por la justicia no tolera la opresión ni la corrupción. Una comunidad ceñida por la fidelidad no traiciona el pacto ni abandona la esperanza. Celebrar la Navidad sin dejar que estas virtudes nos ciñan es perder la oportunidad de transformar el mundo. Pero cuando Cristo nace en la comunidad, la justicia y la fidelidad se convierten en fuerza social, en esperanza compartida, en luz que brilla en medio de la oscuridad. Por eso la Navidad auténtica no se limita al individuo, sino que alcanza a la sociedad. Cuando las familias permiten que Cristo nazca en sus hogares, la justicia y la fidelidad se convierten en el cinto que sostiene las relaciones, que guarda la unidad, que fortalece el amor. Cuando las comunidades permiten que Cristo nazca en medio de ellas, la justicia y la fidelidad se convierten en el fundamento de la convivencia, en la base de la solidaridad, en la garantía de la esperanza. La Navidad entonces deja de ser un espectáculo externo y se convierte en un anticipo del reino eterno. La visión de Isaías sobre el niño ceñido de justicia y fidelidad no es solo un anuncio profético para el pasado, ni únicamente una descripción teológica para los evangelios y el Apocalipsis. Es también una invitación viva para nosotros hoy. Cuando permitimos que su cinturón nos ciña, la justicia y la fidelidad se convierten en fundamentos de nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Por eso, querido amigo, la aplicación es clara. Necesitamos ceñirnos con el mismo cinturón que llevaba el niño. La justicia debe ser el sostén de nuestras decisiones, de nuestras palabras, de nuestras relaciones. No podemos vivir una fe superficial, que se acomoda a la injusticia del mundo. Debemos permitir que la justicia de Cristo enderece lo torcido en nosotros, que nos dé fuerza para caminar en medio de la adversidad, que nos sostenga cuando todo parece derrumbarse. La fidelidad debe ser el ceñidor de nuestra cintura, guardando nuestro corazón, asegurando nuestra constancia. En un mundo marcado por la traición y la inconstancia, necesitamos la fidelidad de Cristo para permanecer firmes, para no abandonar el pacto, para no olvidar la promesa. La invitación es a dejar que el niño nazca en nosotros. No basta con recordar que nació en Belén. Es necesario que nazca en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Una Navidad sin ese nacimiento interior es un sinsentido, porque se convierte en un recuerdo histórico,
Y vuelvo a decirlo, sin poder transformador. Pero cuando Cristo nace en nosotros, la Navidad se convierte en una experiencia viva, en una proclamación de que la justicia y la fidelidad de Dios están presentes acá y ahora. En la vida personal, esto significa permitir que la justicia de Cristo nos sostenga en nuestras decisiones diarias. Amigos, significa vivir con integridad, hablar con verdad, actuar con equidad. Significa dejar que su fidelidad nos guarde en medio de las pruebas, que nos recuerde que Dios no abandona, que su pacto permanece. En la vida familiar significa que nuestras relaciones se sostienen en la justicia y la fidelidad, no en la apariencia ni en la conveniencia. Significa que el amor se fortalece en la verdad, que la unidad se guarda en la lealtad, que la esperanza se comparte en la fidelidad. En la vida comunitaria significa que nuestras iglesias y comunidades se convierten en espacios donde la justicia y la fidelidad son los fundamentos, donde la solidaridad se practica, donde la esperanza se proclama. La invitación es también a vivir la Navidad como anticipo del reino eterno. El niño ceñido de justicia y fidelidad es el mismo Cristo que vendrá como juez fiel y verdadero. Celebrar su nacimiento es prepararnos para su venida, es vivir como comunidad ceñida por su justicia y fidelidad, es proclamar que su reino ya está presente en nosotros. La Navidad auténtica no se limita a un día en el calendario, sino que se convierte en un estilo de vida, en una experiencia continua, en una proclamación constante de que Cristo está vivo en nosotros. Por eso, querido amigo, hoy la invitación es a abrir el corazón, a abrir las familias, a abrir las comunidades para que el niño nazca. No celebremos una Navidad vacía, sin el cinturón que sostiene la vida. Dejemos que su justicia nos ciña, que su fidelidad nos guarde, que su presencia nos transforme. Solo entonces la Navidad tendrá sentido, porque no será un espectáculo externo, sino una experiencia interna, una proclamación viva, una esperanza eterna. La aplicación es sencilla pero profunda: ceñirse con el cinturón del niño. La invitación es clara: dejar que Cristo nazca en nosotros. La decisión es nuestra, amigo. Podemos celebrar una Navidad superficial, o podemos vivir una Navidad auténtica, ceñida de justicia y fidelidad. El mundo necesita ver comunidades ceñidas por la justicia y la fidelidad de Cristo, familias sostenidas por su verdad, corazones guardados por su fidelidad. Esa es la verdadera Navidad, y esa es la invitación que hoy se nos hace. Dios te bendiga. El hecho que me amas, no puedo entenderlo. Como siendo yo un pecador, has venido del cielo. Dejando tu gloria, viniste a este mundo para dar tu vida por salvarnos. Cambiaste el rumbo. La misma imagen de Dios. Qué día tan alegre ver la respuesta del por qué existimos sobre un pesebre. Jesús. En las alturas, gloria.
nuestro, la luz que alumbra. Son nuevas de gran gozo, vamos a celebrar que nuestra esperanza siempre Jesús será. En las alturas gloria y en la tierra paz, Dios en medio nuestro, la luz que alumbra. Son nuevas de gran gozo, vamos a celebrar que nuestra esperanza siempre Jesús será. Siempre, siempre Jesús. Muy bien, hermanos queridos, nos quedan unos minutos para finalizar este programa, así que gracias a Dios por esta palabra, espero que te haya sido bendición. Todo esto que estuvimos compartiendo, ¿verdad? De el cinturón del niño. Y qué importante es entender, hermanos queridos, que lo que es el verdadero significado de la Navidad, ¿sí? Que la justicia de Dios reine en nuestros corazones, que busquemos su reino, porque este mismo niño creció y en Mateo 6:33 dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios encarnada en Cristo se ha acercado, y a través de su fidelidad también podemos vivir esperanzados, podemos tener vida nueva por la fidelidad de Cristo, por la fidelidad de uno, ¿sí? Somos salvos por la fidelidad del Señor. Así que es un placer poder compartir esta palabra. Y como estuvimos compartiendo, algunas cosas quiero dejarles, porque es mucho, ¿no? Lo que estuvimos escuchando. Recordarte que lo tenés en Spotify también. Podcast, segunda temporada, puedes encontrarme ahí. Y de esa manera podés escuchar las reflexiones de este programa y los anteriores también, de todos estos programas que estuvimos compartiendo. También podés escucharlo, o sea, leerlo en eliasescobilla.blogspot.com, eliasescobilla.blogspot.com. Así que vamos a estar ahí también compartiendo, también estamos compartiendo los podcasts, las reflexiones de manera escrita, donde puedes estar leyendo también, si te es de bendición, y compartir con los hermanos. Bien, compartíamos esto, Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El contexto de esperanza es en medio de la cautividad, es el que hablábamos, y decíamos lo siguiente: Isaías anuncia vida donde humanamente solo había ruina. El contexto era desfavorable, hemos escuchado, en época del cautiverio, viene palabra de Dios a Isaías y empieza a profetizar esta palabra de justicia, de fidelidad, de verdad, ¿sí? Empieza a hablar del tronco de Isaí, el vástago, habla de lo vulnerable que era este tronco, pero el vástago que retoña de sus raíces, donde habitará los mismos atributos de Dios en esa persona. Así que lo que decimos es esto: el brote del tronco de Isaí surge cuando el pueblo no ve condiciones favorables. El pacto davídico sigue vivo aún en el exilio. Esto es lo que viene a primera instancia. ¿Se acuerdan el pacto que le hizo Dios a David? Que su reino seguiría establecido para adelante, y estaría ahí. Voy a pedirle a mi amigo si pueden hacer silencio porque se escucha un poco, ¿sí? Pero bueno,
estaba ahí, ¿no? El cinturón no es adorno, sino que es sustento. Una de las cosas también importantes. En la cultura bíblica, el cinturón simboliza firmeza. ¿Sí? Era importante ponerse el cinturón ¿para qué? Para afirmarse, para poder salir adelante a la guerra, o como bien lo dice también, como mencionábamos Pablo en Efesios capítulo 6, ¿no? Habla de esto, en la cultura bíblica el cinturón simboliza firmeza, también preparación y fuerza vital. Preparación y fuerza vital, ¿no? Justicia y fidelidad no son símbolos externos, es lo que decíamos, sino realidades interiores que sostienen la vida y el gobierno de este niño que es el Señor Jesús, el Mesías. Lo vemos acá, sino que jugará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y el espíritu de los sabios, y con el espíritu de sus labios, matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad Señor de su cintura. Luego más adelante habla del milenio, y quiero leerlo, no lo leí, no lo hemos mencionado, pero dice versículo 6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Empieza a hablar acá del milenio. De hecho, lo que estamos compartiendo también, vemos estas profecías telescópicas de doble referencia, donde hubo un cumplimiento parcial en la venida de Jesucristo. Vieron que ellos mismos, y como hemos compartido también la sección de apologética, Pedro dice, yo lo vi, yo lo toqué, vio la justicia de Dios encarnada en Cristo, y vio la fidelidad, también esa fidelidad contraria a la traición humana, como le hemos compartido este contraste, que habitaba en el niño, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Por eso vemos esto, justicia y fidelidad no son símbolos externos, sino realidades interiores que sostienen la vida y el gobierno del niño. Pero también vemos esto, ¿qué se refería a la justicia ceñida en los lomos? Lo hemos compartido. La justicia es el sostén del caminar, lo que endereza lo torcido. ¿Se acuerdan cuando dijo, prepará el camino del Señor y enderezá sus sendas? Dijo Juan el Bautista, que preparaba el camino para el Mesías, ¿no? No hay corrupción, parcialidad ni engaño en sus juicios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dijo Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, en un momento donde él empieza a hablar que Dios es profundidad, que sus juicios son insondables, sus inescrutables son sus caminos, y no hay parcialidad, no hay engaño, ¿sí?, en los juicios de Dios. Esto contrasta con los reinos humanos, sostenidos por violencia o conveniencia. Qué gran contraste, hermanos queridos. Por eso, amigo, hablábamos también de fidelidad ceñida en la cintura. La fidelidad guarda el corazón y asegura la constancia. Garantiza que el pacto de Dios no se rompe ni se olvida. El Señor cumple sus promesas, ¿sí? Qué importante la fidelidad. Es respuesta al fracaso de reyes infieles del pasado. Lo vemos en Jesucristo, en el niño, ¿sí? La fidelidad ceñidor de su cintura, ¿sí? El contraste radical contra los reyes infieles que han fracasado. Cristo no fracasó. Cristo no está en una tumba. Cristo no yace en una cruz, sino que resucitó, venció a la muerte. Es el único que ha resucitado de entre los muertos, que se ha sentado en la majestad, en las alturas, ¿sí? Que intercede por los santos. Él está a la diestra de Dios. Él vive para siempre, y porque Él vive, nosotros también vivimos. No aprende justicia y fidelidad cuando hablamos de un niño con virtudes eternas. Sí, un niño, pero con virtudes eternas. El Señor no aprende justicia y fidelidad, sino que las porta desde su identidad. Su autoridad no depende de madurez humana, sino de naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Lo débil en apariencia es lo más fuerte en realidad. Vuelvo a repetir esto, lo débil en apariencia es lo más fuerte en realidad. Las virtudes eternas del Hijo de Dios, ¿sí? Por eso Emmanuel es un hecho presencia. Dios con nosotros deja de ser concepto y se vuelve realidad viva. El resplandor de la gloria de Dios habita en medio del pueblo. El cinturón revela un gobierno distinto, verdadero y fiel. Un gobierno distinto, verdadero y fiel. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Dios en medio de su pueblo.
Pero también hablamos de la preparación para la batalla verdadera. El niño está ceñido como guerrero, y esto es lo que vimos en el contraste en Apocalipsis también. Pero su lucha no es con armas, su victoria es por la verdad, la justicia y la fidelidad. Anticipa un reino que vence sin violencia. Una de las características del reinado milenial del Mesías es la justicia, la paz, la equidad, la fidelidad. Por eso vemos el cumplimiento en Cristo, como lo hemos mencionado, hermanos. En los evangelios Jesús cumple toda justicia y vive perfecta fidelidad. En el bautismo, para que se cumpla toda justicia, le dijo a Juan el Bautista cuando fue bautizado. En Getsemaní también, de hecho en el Sermón del Monte decíamos, bienaventurados, dijo Jesús, los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia ¿sí? era el cinturón de sus lomos, y en él habitaba la justicia de Dios, la justicia del eterno Dios en Cristo Jesús. Por eso vemos esto, y en Getsemaní y en la cruz se manifiesta su fidelidad inquebrantable. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad, Padre. Él cumplió su misión. Dijo, consumado es. En Apocalipsis el niño es el juez fiel y verdadero, como lo vemos al final de la Biblia, en ese capítulo maravilloso, ¿sí? Pero también vemos una continuidad bíblica del símbolo. En Isaías, Evangelios, Apocalipsis y la Iglesia. En Efesios 6:14 hablamos del cinto de la verdad, dado a los creyentes, tiene su raíz en el niño ceñido. Dado a los creyentes, tiene su raíz en el niño ceñido. Un impacto comunitario también. Justicia y fidelidad no son virtudes privadas, sino fundamentos sociales. Comunidades ceñidas por ellas no toleran opresión ni traición. El cinturón sostiene las familias, hermanos, sostiene las iglesias, las sociedades. Por eso, hablando del tema de la Navidad, lo que hablábamos del cinturón del niño, celebrar Navidad sin justicia y fidelidad la vuelve un ritual vacío. Si la justicia de Dios no reina en tu corazón, este niño no nació en tu corazón, es un ritual vacío la Navidad. No basta recordar a Cristo, es necesario que nazca en el corazón. La Navidad auténtica, lo que hablamos, es igual a Cristo viviendo y ciñendo la vida. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Por eso, querido amigo, la invitación la vuelvo a repetir. Tenemos que ceñirnos con el cinturón del niño hoy. Vivir sostenidos por su justicia y guardados por su fidelidad. Por eso hay que elegir entre una Navidad superficial, tener dos opciones, una Navidad superficial o una Navidad transformadora. Por eso la idea de todo esto, ya oramos, leo los mensajes, nos despedimos, es esto, que el cinturón del niño proclama un reino eterno, sostenido no por fuerza humana, sino por la justicia y la fidelidad de Dios. El cinturón del niño, el cinturón del Señor Jesucristo, proclama un reino eterno sostenido no por fuerza humana, sino por la justicia y la fidelidad de Dios. Y por eso, querido amigo, podemos descansar en el Señor, por nuestro gran Salvador, el dueño de nuestras almas, Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo este año que me has acompañado en Evangelio Eterno. Gracias por las visitas de los hermanos que han sido parte también. Gracias por cada palabra, Señor, porque hasta aquí me has ayudado, Señor. Gracias por tu justicia y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto y es una realidad que tú puedes venir, Señor, antes de finalizar el año, esta semana, hoy a la noche, no lo sabemos, pero tú vienes pronto, Señor, y queremos estar preparados para tu regreso, para tu retorno, porque el Evangelio es eterno, como bien lo estamos anunciando siempre. Por eso te amamos, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu justicia. Te doy gracias por cada hermano y hermana que han estado acompañándonos durante todo este año, Señor, y por estos hermosos mensajes que me han estado dejando, Señor. Bendice cada vida y cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, preparame la canción, querido amigo, dale, nos vamos con esa canción, pero leo los mensajes que han estado llegando. Marcelo López decía, hola Eli, genio, saludos a Mauro, como el último programa. Gracias, Marcelo, hermano, amigo, por estar en sintonía. Sí, este es el último programa, así que Dios te bendiga,
Dios mediante el próximo año continuaremos, si así Dios lo permite, ¿sí? Así que hacemos una pausa, elipsis, 400 años, 400 años no, pero sí, gracias por tu mensaje, que Dios te bendiga mucho, a vos y a tu familia. La hermana Rodríguez, Adriana, dice: hola hermano Eli, qué lindo escucharte, Evangelio Eterno, una bendición para mi vida, gracias por hacer este programa, te queremos mucho y saludos a la audiencia, Dios les bendiga y saludos a Mauro. Gracias hermana Adriana, Dios te bendiga mucho a vos y a tu esposo, oramos por tu esposo también, por el hermano Ariel, que Dios lo bendiga grandemente. También el pastor Escubilla, mi papá Omar Escubilla, dice: hermoso programa, Elías, te vamos a extrañar, que Dios te bendiga, muy buen programa. Pastor Escubilla, gracias por estar en sintonía, que Dios te bendiga. Mañana de 14 a 16, hablando de ti, donde está mi mamá, que justamente me dejó un mensaje de Teresa Mancilla. Hermosa tarde, hermoso programa, saludos a todos, gracias a Dios por tu vida, que el Señor te siga usando cada día, siempre de bendición la palabra de Dios. Gracias más por tu mensaje. Y también Priscila Escubilla dice: muchas bendiciones Eli, estoy escuchando, Dios te bendiga grandemente. Y Enzo Ruiz también dice: bendecido programa hermano, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias chicos por estar, ellos también están en Revolución Juvenil marcando huellas los miércoles a partir de las 10, así que Dios los bendiga ricamente. Gracias por los stickers, el arsenal de stickers que me dejaron también ahí en Facebook. Que Dios los bendiga. El próximo jueves no, hasta el próximo año, si así Dios lo permite. Esto fue Evangelio Eterno, la verdad un placer para mí hacerlo, ¿sí? Lo hacemos porque es la voluntad del Señor. Si no fuera la voluntad de Dios, directamente no lo hacemos, porque no es nosotros, sino que es la gracia de Dios en nosotros. No es porque teníamos otra cosa que hacer, sino porque el Señor lo puso en nuestro corazón de poder compartir este tiempo. Así que Dios los bendiga, sigamos buscando del Señor, que el Evangelio del Eterno, valga la redundancia, no es antiguo ni moderno, ¿sí? No entiende de épocas, de edades, de culturas, de nada. El Evangelio sigue siendo eterno, porque nuestro Dios es eterno. Así que realmente podamos ceñirnos de la justicia y la fidelidad de Cristo, y que recordemos esto cuando celebremos la Navidad y el Año Nuevo. Que tengan unas felices fiestas, que Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Elías Escubilla y bueno, ha sido una bendición. Gracias a hermano Mauro Epafrodito ahí. Que Dios lo bendiga mucho. Gracias por me lo merecía, ¿no? Ahí un poco, nada. Lo dejo con una canción y también están los hermanos de Apasionados por Cristo. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Si me oyes, solo quiero escuchar tu voz. Que hay esperanza que aún no se terminó. Yo sé que estoy roto, yo soy el hijo pródigo. Oh, pero te ruego y envías un milagro, Dios. Oh, clamaré que no esté lejos de tu presencia, que Dios me dejes un lugar en tu mesa. Dime que hay gracia para mí. Oh, clamaré a Rey que descendió de los cielos, que me aceptes con todos mis defectos. Dime que hay gracia para mí. Oh, para mí. ¿Quién más por mí su vida dio? Solo un pobre y roto pecador. A tus pies me rendiré, Señor. Clamaré que no estén lejos de tu presencia, que Dios me dejes un lugar en tu mesa. Dime que hay gracia para mí. Oh, clamaré a Rey que descendió de los cielos, que me aceptes con todos mis defectos. Dime
para mí.